Hola a toda la New Generation, espero que estén muy bien. Acá Gustavo de Rose transmitiendo desde Buenos Aires para todo el mundo desde Safe Studio. Esta semana encontré una publicación en esta nueva red social para todos los profesionales de seguridad e higiene que es PSM 101. Para quien no la conoce pueden ingresar ahí, psm101.social. Encontré ahí una publicación que me llamó mucho la atención de un colega que planteó una pregunta, ¿no? Decía algo así como: ¿qué opinas de humanizar el contacto humano? Y planteaba también: ¿se entenderá el concepto detrás de estas palabras? Eso me llevó a filosofar un poco y a pensar. La verdad que quien me conoce y me escucha hace ya algún tiempo sabrá que me apasionan las artes blandas. Entonces le empecé a dar un poco al coco ahí con esta pregunta. Y al final yo considero que es uno de los eslabones más importantes al momento del éxito de una compañía o de una organización. Esto de humanizar el contacto humano. Porque justamente lo que pareciera ser hoy, o lo que pareciera que sucede hoy, mejor dicho, es todo lo contrario, ¿no? Como todavía estamos muy, muy lejos en algunos casos de humanizar este contacto humano. En algunas organizaciones, por ejemplo, ven al trabajador como una herramienta para conseguir ciertos objetivos, como por ejemplo ganancias para la compañía, producción, entre otras cosas, ¿no? Podemos plantear lo que quisiéramos acá, todo lo que sean objetivos de la compañía, como hay que llegar a esto. No, ese es nuestro único fin. Entonces a mí me lleva a pensar esto, que en vez de humanizar, se robotiza. Y empieza a suceder algo, que el humano ya no es humano, sino más bien es algo que un empleador contrata para hacer una determinada tarea. Y que en muchos casos, si no logra cumplirla esa tarea, está mal hecha. Entonces, la ecuación es fácil acá, ¿no? Porque si no cumple la tarea, por lo tanto, a la empresa no le sirve esa persona. Y si no le sirve y no cumple los objetivos, porque es como una cadena, uno va anclado al otro, al final esa empresa o esa organización va a terminar contratando a otra persona que sí pueda hacerlo. Por eso, planteo yo en esta filosofía, es la importancia de humanizar. Y humanizar para mí es entender que el trabajador no es un robot. Humanizar es entender que es un ser humano, justamente, con emociones, que le pasan cosas por dentro de su cuerpo, que está atravesado por la vida, al igual que lo estamos nosotros. Humanizar también creo que es entender que las exigencias y el cumplimiento de objetivos de las empresas también está correcto, es correcto. Pero siempre y cuando el ser humano pueda desarrollarse en buenas condiciones de trabajo, que sea tratado con empatía, que posea un espacio en donde pueda plantear sus sensaciones, plantear sus observaciones de los procesos de la empresa, procesos que vea que pueden mejorarse, que tenga un espacio, en fin, ¿no? Sin sentir que por plantear todas estas cuestiones puede haber una represalia. Pero lo más importante, que humanizar no es solo del empleador al trabajador. Humanizar tiene que ser un ida y vuelta constante entre todos los integrantes de la organización. Para charlar sobre este tema, entonces, invité a Juan Manuel Fuertes, colega de Perú, especialista y autoridad técnica en PSM 101, la Academia de Seguridad de Procesos en Alberta, Canadá.
Buenos días, buenas tardes, buenas noches, Juan, ¿cómo estás? Hola Gustavo, ¿cómo estás? ¿Todo bien? Todo Bien, bien por aquí, por Perú. bien, muy bien, muy bien. Acá ansioso por la charla, muy contento de tenerte, así que agradecerte primero por sumarte, ¿no? Al episodio de hoy. Claro, claro que sí, también estoy bastante deseoso de charlar un poco de esto contigo. Un tema muy importante y creo que hoy en día y cada vez más toma más relevancia en la industria y en general, en cualquier organización que gestione riesgos críticos, que gestione riesgos mayores, que expongan la continuidad de la operación y la sostenibilidad del negocio, ¿no? Porque finalmente estamos hablando de negocios. Tal cual, bueno, es el mantener, ¿no? La organización y la empresa, pero también a qué costo, ¿no? Y me quedaba con esto que planteaba al principio sobre un posteo que hiciste en la red social que tenemos los profesionales en seguridad e higiene, que me llamó mucho la atención. Vos planteabas una pregunta que es, ¿qué opinás de humanizar el contacto humano en las organizaciones? Y además, sobre esa misma pregunta, vos planteabas si se entenderá el concepto detrás de estas palabras. Hablándonos un poco sobre qué es esto, ¿no? De humanizar el contacto humano. Bueno, a ver, primero que nada hay que partir con ciertas definiciones, y me refiero a definiciones porque muchas veces cuando hablamos de humanización, cuando hablamos del tema social dentro de una organización o fuera de ella, desde una mirada incluso muy estructurada desde la seguridad de procesos que se llama alcance de las partes interesadas, se maneja todo de una manera muy estructurada, muy ingenieril, y realmente la mirada tiene que ser otra. Y todos nuestros procesos los basamos en esos conceptos. Pero cuando hablamos de humanizar, no necesariamente nos estamos yendo al otro extremo de humanidades, de sociales, sino que hay que entenderlo desde el punto de vista de la sostenibilidad del negocio y la continuidad de la operación, porque recordemos que finalmente estamos trabajando en una entidad lucrativa, en una entidad y en una industria lucrativa, que si bien es cierto que aporta a la sociedad, finalmente está para lucrar y para sostenerse en el tiempo. Pero ¿qué es lo que pasa? ¿Qué tenemos que hacer y cómo tenemos que evolucionar para poder hacer que estas organizaciones, que estas industrias sean sostenibles en el tiempo? A través del tiempo se ha visto muchos temas desde el punto de vista de regulación, de lineamientos, normativas, desde estructuras de ingeniería, diseño, etcétera. Y Sí. siempre, cuando hablamos de temas de, por ejemplo, de temas de seguridad, siempre en la industria de los hidrocarburos hemos tratado de abordar los temas de seguridad con la parte tecnológica, pero hemos estado dejando de lado lo más básico, que es el factor humano. Es por eso que siempre decimos en PSN 101 de que el error humano no es la causa de los accidentes, sino es un síntoma de que algo en el sistema de la organización está fallando. Y cuando me refiero a estas palabras de humanizar el contacto humano, bueno, cuando tú eres líder, eres jefe, eres gerente, o cuando eres compañero de trabajo de alguien, muchas veces te ciñes a procedimientos, reglamentos, instructivos, incluso hasta protocolos de contacto para liderar, pero Sí. nos olvidamos de que estamos tratando con otro ser humano, y ese ser humano, si tenemos 500, 1000, 2000, 4000, 5000 personas en la operación, cada persona es un mundo y cada persona tiene situaciones particulares que hay que abordar. Y toda persona que es líder o toda persona que, sin necesidad de tener una posición de liderazgo, asume el liderazgo en un equipo de trabajo Ujú. por proactividad propia, tiene que entender que cuando hablas con una persona estás tocando ciertas fibras. Como decimos, tienes que tocar un botón determinado para cada persona. Y cuando me refiero a humanizar el contacto humano, es eso, tratar de entender qué es lo que necesita la persona, primero que nada, para que yo, como persona que emite un mensaje, pueda tener el canal correcto para que ese receptor me entienda. Y aquí va el concepto que tú mencionaste sobre gestión del cambio, sobre la resistencia al cambio. Sí. En seguridad de procesos,
Gus, abordamos el tema de la gestión del cambio como parte de la evaluación del riesgo posterior a un cambio que puede ser desde un cambio de personal por su perfil de puesto hasta un cambio de las instalaciones o del proceso. Pero nos olvidamos que las personas a ciertos cambios organizacionales tienen cierta resistencia. Y en esa resistencia, ¿qué es lo que obtenemos? Que el proyecto no avanza, que el proyecto no tiene la acogida que debería de tener, porque la gente no se siente partícipe de él. De nuevo, si vemos a las personas como un número, como un headcount, como algo que tenemos que liderar y punto, y hacer que sean esa pieza que va a ayudar a que se geste el cambio, esto en el tiempo no va a ser sostenible. Bueno, Lo que tenemos que buscar es no, humanizar el contacto. es lo que pasa mucho, por lo menos, no sé si en Latinoamérica, pero por lo menos en esta parte del mundo donde estoy yo, acá en Argentina, se ve mucho esto de automatizar, ¿no? Una palabra muy, muy utilizada en esta profesión. Todo quieren automatizar y se establecen procedimientos, se establecen formas de hacer una determinada tarea, un puesto de trabajo, y pareciera que todos tienen que cumplir de la misma manera con esos procedimientos. Y bueno, pasa esto, ¿no? Que quizás viene una persona a un puesto y no lo hace de la misma manera que quien ocupaba el puesto anteriormente. Y empiezan a fallar cosas. Eso creo que es lo que vos comentás y en lo que hay que empezar a trabajar, ¿no? En decir, bueno, pará, pero esta persona tiene sus particularidades, esta persona tiene su experiencia, y muchas veces las empresas u organizaciones quieren hacer encajar un modelo de tarea o un modelo de negocio en una persona que quizás va por otro lado, ¿no? Sí, de hecho, Gus, hay una rama de la gestión del cambio, no contraria, complementaria al management of change, que se maneja normalmente en seguridad de procesos y se maneja como el change management, que es justamente aquello que va a ayudar a evaluar la resistencia al cambio de las personas de ciertos proyectos, pero lo más importante creo que nos va a dar estrategias para poder hacer de que efectivamente el cambio venga acompañado con esa sensación de compromiso y de involucramiento de las personas. Y justamente esas teorías nos dicen de que hay que conocer a nuestra gente, hay que ser empáticos con nuestras personas. Mira, esto, Gus, se resume en lo que dice Víctor Cooper. Lo dice muy, muy, muy abiertamente. No te van a recordar por los títulos, los grados o las posiciones que hayas tenido o que tengas. Te van a recordar por lo tan buena persona que has sido con las personas que has tratado. Entonces, cuando hablo de humanizar el contacto humano está, siempre va a estar parametrizado, va a estar estructurado, jerarquizado, pero va a depender de cada persona que conozca su equipo de trabajo y que sepa qué fibra tocar y cómo tocar esas fibras de cada uno de sus integrantes. Mira, Gus, por ejemplo, yo lo llevo de una manera práctica. Cuando me ha tocado seleccionar personas para mis equipos de trabajo, han llegado con el currículum súper cargado. Yo cierro el currículo frente a ellos y les digo, coge un tema de mayor dominio tuyo y comencemos a hablar de eso. Primero que nada, le estoy dando la condición para que la persona se sienta cómoda, de primera línea, y que en sus propias palabras me explique la experticia que él tiene en el campo que más domina. Y sobre eso vamos discutiendo. ¿Por qué hago eso? Porque de esa manera conozco a la persona a través de la técnica, de lo que él conoce técnicamente, lo que yo necesito para mi equipo de trabajo, pero lo conozco a través de la persona, porque la persona se puede visualizar y se puede desplayar cuando está en un entorno cómodo y cuando él se siente en la confianza de tocar un tema que él domina. Si yo le digo, mira, vamos a tocar un tema que yo quiero, que yo como jefe sé y domino, de repente no voy a exponer al 100% al ser humano. Voy a exponer al profesional con sus limitaciones, como todos los profesionales, pero no expongo al ser humano. Lo estás limitando justamente lo estás Exacto, limitando. Que exacto, es como cumpla decir, con cierto requisito. exacto, pero si tú le dices, venga, hábleme de lo que usted más conoce,
voy a conocer no solamente qué tan ducho es en este tema, y yo podría ir seguramente ir desglosando el tema a otros temas, pero lo primero que voy a hacer es conocer al ser humano a través de la técnica. Y créeme, me ha ayudado tanto, Gus, esta técnica que no me ha fallado y que los equipos de trabajo que yo he recibido grupos de trabajo y he convertido equipos de trabajo, grupos en equipos, Claro. porque justamente he podido saber maximizar y elevar la condición humana a través de su técnica, de la parte, digamos, profesional. Es que cada uno también tiene un aporte, ¿no? Tiene un valor para dar y me parece que es de buen líder también. Me parece, no, lo afirmo, es de buen líder saber encontrar y pulir la mejor parte de cada uno. Pero, ¿sabes qué? Me quedé pensando en algo que comentabas recién sobre la resistencia, ¿no? Y a veces Sí, podemos tener resistencias en los grupos de trabajo, en las personas, quizás una empresa que tiene una cantidad de empleados, una nómina que está ya hace un tiempo establecida, podemos tener resistencia a los cambios. Ahora vamos a hablar de eso, pero antes te quiero preguntar, ¿qué pasa con la resistencia en aquellas personas que se integran a la empresa, ¿no? Está bien que esas personas van a pasar por un filtro, va a haber entrevistas, vos ya lo pudiste haber evaluado, pero a veces se suele dar también, ¿no? Que viene con cierta estructura o viene de trabajar mucho tiempo en otras empresas y viene con otras ideas y no encaja, ¿no? Justamente por esta resistencia a los nuevos procesos. ¿Qué sí. se hace en esos casos? Mira, te lo explico de una manera muy sencilla. Cuando hablamos de seguridad y salud en el trabajo, que también es parte de un tema muy importante para las audiencias, se habla mucho de la seguridad regulada y la seguridad gestionada. La seguridad regulada tiene que ver con todas las normas políticas, estatutos, leyes, procedimientos, todo lo que podemos de alguna manera llevar a documentos y que nos ayudan a gestionar la seguridad. Esa es la seguridad gestionada. Y la seguridad regulada tiene que ver con aquellas zonas grises que no están escritas, pero que a través de las competencias las personas llegan a gestionar ciertos momentos donde tenemos que hacer evaluaciones de riesgo, etcétera. Eso mismo, Gus, pasa con las personas, con los seres humanos. Cuando hablamos, por ejemplo, de la resistencia al cambio, tú, para evitar esa resistencia o para poder mejorar la aceptación de las personas a la organización y de la organización a las personas, trabajas en los factores organizacionales. No lo digo yo, lo dice el Instituto para la Cultura de Seguridad francés. Lo dice, trabajemos en los factores organizacionales para maximizar el compromiso de los colaboradores, de los trabajadores, y con ello obtener resultados de todo tipo, productividad, seguridad, calidad, etcétera. Eso es algo simple y sencillo y muy inteligente. Pero ¿qué pasa cuando ya se abordaron todos los factores organizacionales, ¿no? Sí. Todos los factores organizacionales, y recuerda que hay un dicho muy claro: oye, si no puedes, te ayudo; si no sabes, te enseño; y si no quieres, te voy a extrañar. Bueno, ahí no es tan a rajatabla. O sea, no es que Claro. te voy a extrañar de buenas a primera, porque yo coloqué los factores organizacionales, pero falta una gran conexión entre esos factores, entre el concepto de organización y los trabajadores. ¿Y cuál Ahí es? está el líder del equipo de trabajo. Claro. Yo tengo que ver de qué manera, porque todas las personas, Gus, tienen algo que aportar. Por más que tengan una personalidad complicada y compleja para el equipo, tienes que saber explotar aquellas cosas que él puede aportar al equipo y a la organización. Y Juan Y Manuel, de hecho, me he topado con esto, Gus, me he topado, y yo creo que la mejor forma de poder hacerlo es primero que nada teniendo una conversación sincera, franca, reconociendo la experiencia y la calidad profesional que tiene la persona al frente y diciéndoles palabras muy simples, palabras que Charlie Winston, amigo en común, siempre suele decir: oye, necesito tu ayuda. Muchas veces el ser líder, el ser jefe, a veces a las personas nos limita a decir necesito ayuda. Ah, bueno, como soy jefe, no necesito ayuda de nadie. tengo Mentira, que ser graso error. perfecto.
Exacto. Si tú le dices a una persona que tú entras, mira, me ha tocado, Gus, siempre me ha tocado liderar equipos de trabajo con gente muchísimo mayor que yo. Es un tema que, bueno, siempre me pasó. Y Ujú. yo me he topado con equipos de trabajo donde he tenido gente muy mayor o muy técnica y que de alguna manera yo he sentido esa resistencia. Ah, bueno, viene este muchacho a liderar y siento esa resistencia. Entonces, no hay nada mejor que sentarse con esa persona, reconocer su trayectoria, su experticia y decirle, necesito tu ayuda y convertirlo en protagonista del proceso de gestión. Cuando tú le das un protagonismo a alguien, cuando tú le das un involucramiento, Gus, esa persona no puede decir, no, yo no voy a apoyar esto, Claro, porque él pues es parte de lo eso. estás haciendo, lo estás haciendo parte y justamente parte, toma partido por, por, por el lugar. ¿Y qué pasa cuando la resistencia es de la dirección? Porque hasta acá hablamos de la resistencia de los mandos operativos, los mandos medios, pero ¿qué pasa cuando viene de la dirección la resistencia? Vos vas a una, a una empresa a trabajar, yo soy técnico en seguridad e higiene, me contrata una empresa y digo, bueno, acá, che, todo muy lindo con los procedimientos, pero hay que tocar... hay que hacer contacto humano, como bien vos decís. Y la empresa, la dirección se Exacto. resiste a eso. Recursos humanos no quiere saber nada. ¿Qué, qué, qué pasa ahí, no? Ese es otro gran tema. Claro, a ver, como te comenté, liderazgo no tiene nada que ver con la posición que te asignan o que asumes. El liderazgo es una posición que tú adoptas y que finalmente es reconocida por tus equipos de trabajo, que puede ser por tu equipo de trabajo que tú lideras o parte del equipo de trabajo que te lidera, o sea, que te lidera o que es jefe tuyo. Porque el liderazgo tú lo vas a asumir y finalmente eso va a recaer en un reconocimiento de otras personas. Tú no te puedes decir, yo soy líder, yo lidero a esta gente. Ok, tú puedes poner todo el entusiasmo para hacerlo, pero quienes te van a catalogar de un líder van a ser tus pares, tus supervisados o los que te supervisan, porque esa es la única forma de que te reconozcan como líder. Y a tu pregunta, lamentablemente estamos tocando fibras de cultura organizacional. Y Mm. cuando hablamos de cultura, Gus, la cultura se gesta, inicia, pero no tiene fin en la más alta esfera de la organización. En esos cargos estratégicos, directivos, la cultura se gesta ahí y se tiene que decantar como si fuera una cascada de arriba hacia abajo. Y la forma, al igual que el liderazgo, se demuestra por aquellos que te nombran a ti líder o te designan o por lo menos reconocen tu liderazgo, la cultura es reconocida a estas altas esferas de la organización a través de la disciplina operacional. Quiere decir de que la cultura va top-down, va desde lo más alto hasta lo más bajo. Y la cultura se refleja finalmente en la organización bottom-up, desde la fila más baja de la operación, aquellos que están en el frente de trabajo, haciendo las cosas de manera correcta siempre. Eso es disciplina operacional, hacer las cosas de manera correcta siempre, desde el inicio hasta el final. Y eso se refleja hacia arriba porque se van a dar cuenta que los índices de accidentabilidad van a disminuir, la excelencia operacional va a aumentar, la calidad del trabajo y del producto va a aumentar. Entonces es inevitable, cuando trabajamos en cultura, todo va a cambiar. Es más, cuando vemos elementos de seguridad de procesos, vemos que el elemento de cultura es un elemento palanca que mueve muchos otros elementos, Mm. muchísimos otros. Y, y pensaba también la importancia, ¿no? En esta era, en esta época que estamos atravesando, la pandemia, em, qué, qué importante, qué necesario es generar estos espacios, ¿no? También espacios de entendimiento, espacios de empatía. em, y nada, como que parece que hoy hay mucho trabajo, hay mucho homeworking, mucho teletrabajo y te doy la computadora, te la envío a tu casa, pero y termina ahí, ¿no? Como bueno, trabajá desde tu casa, pero está faltando algo ahí también.
De, Cómo de, lo ves vos en esta época relacionado a eso? de hecho, Gus, actualmente y desde el inicio de la pandemia hemos estado llevando adelante un proyecto muy grande donde justamente creo yo que más bien, al igual que la humanidad ha avanzado más o ha generado más cambios, han habido saltos cuánticos en cambios tecnológicos en general de la humanidad, en los Ujú. momentos más difíciles de la humanidad, como en el caso de la pandemia. Mira ahora, hemos producido vacunas en tiempo récord. Igual las organizaciones son espacios de crecimiento, porque la única forma de crecer son en momentos no cómodos. Y te digo, las organizaciones han reducido al máximo, han reducido su capacidad operativa. Quiere decir, si antes trabajaban 100 personas en el campo, ahora trabajamos con 50, con 30 o con 40, porque vamos a optimizar, porque lo que buscamos es que haya menos gente en el campo. Y eso hace justamente de que desde el punto de vista de liderazgo de las altas jefaturas en general, estén mucho más pendientes, entiendan mucho más el concepto de humanizar el contacto humano, porque ya no es solamente contactarte para preguntarte cómo va la producción, cómo va la calidad, sino tengo que preguntarte cómo estás, cómo está tu familia, te sientes bien, hay un problema en tu hogar, porque yo veo la persona, pero detrás de la persona hay un mundo entero. Mm. Hay mucha gente que está falleciendo, mucha gente que está enfermando, y el contacto humano, humanizado, es preocuparte realmente por la otra persona, empatizar con la otra persona. Y vamos a darnos cuenta que cuando eso ocurre, Gus, estamos generando un compromiso de la persona con la organización tremendamente. Y de nuevo, no se trata de la organización, porque al último la organización somos nosotros. El que lidera es parte de la organización, pero es un ser humano. O sea, no es que la organización cambia porque cambió la persona, no, es que las personas para esas posiciones deberían tener ciertas cualidades. Así como miramos cualificaciones técnicas, Sí, deberíamos de mirar calificaciones o cualificaciones blandas, que tal hablamos cual. de esto, la empatía con las personas. Mm. Si tú vas a hacer un robot para tratar a la gente desde el punto de vista de atender una pandemia y a la vez entender una actividad productiva de la cual depende, por ejemplo, la energía de un país o de una ciudad, o sea, estás equivocado de posición, porque primero tienes que entender que el ser humano, para ser profesional, tiene que estar estable a nivel emocional. Es como yo le digo a la gente, por ejemplo, un caso muy práctico. Oye, la gente hace trabajo en altura todos los días, se trepa unas torres, etcétera, y bueno, ¿sabes qué? Ellos hacen un examen anual y están bien a nivel físico y a nivel médico. Sí, Y yo les pregunto, ¿y cómo no sabes si ese día que iba a trepar la torre, el tipo tuvo un problema familiar? El hijo se le enfermó, la esposa se le enfermó, se le murió un pariente, discutió con la suegra, no sé, qué sé yo, ¿me entiendes? sí, El sí, sí. hecho es de que, ¿cómo sabes que está mal Somos seres y que de repente, humanos, nos pasan y cosas, sí, tenemos y sí, emociones. exacto, y el tipo de repente está subiendo a la torre y se desvanece, porque ha pasado, Gus, Mm. ha pasado. Entonces, eso es humanizar el contacto humano, ponerse en el lugar de la otra persona y decir, oye, ¿y qué pasará si esta persona viene con un problema? ¿Qué medidas estoy tomando yo? ¿Qué acciones estoy tomando yo? De aquí viene o de aquí se desprende el hecho de que muchas veces es recomendable tomarles los signos vitales antes de subir a un trabajo en altura todos los días, porque esos signos vitales te van a decir si está bien, si está mal, si de repente anímicamente se está descompensando. Entonces, yo puedo tomar acciones. Si te das cuenta, no se trata de los factores organizacionales, no se trata de los procedimientos, se trata de qué puedo hacer yo para hacer un lugar más seguro de trabajo, pero basado en las personas, no basado en los procedimientos. Los procedimientos pueden estar, Ujú. pero eso puede fallar. ¿Por qué? Porque las personas, eso, son seres humanos. Tenés una linda frase, me dijiste el otro día cuando estábamos organizando este episodio. Y en un audio me dijiste que vos tenés una posición acerca de que el contacto humano tiene que ser simple, ¿no? Como que la simpleza, hablabas de la simpleza en las organizaciones y que si no tenés llegada a la gente, no llega tu mensaje y bueno, ahí empiezan a pasar las cosas, o en realidad empieza a no pasar, ¿no? No sucede lo que vos querés
lograr o no llegás a los objetivos como empresa. Y eso está bueno remarcarlo también, como, che, no, se trata de las personas, se trata de entenderlas y también va a tener un valor agregado sobre la organización, esto que hablabas al principio también. Eh, Eh, Al igual que se ha demostrado, Gus, de que invertir en seguridad es rentable desde el punto de vista productivo en una organización, y hay estudios que hablan de si por cada cierto dólar o cada euro de inversión tienes una cantidad de euros en retribución productiva, pues al igual que eso, humanizar el contacto humano en las organizaciones a cualquier nivel y en todos los niveles es rentable para la organización. ¿Qué le dirías De nuevo, pero qué le dirías a un empresario que te dice, no, pero yo necesito, vos me vendés esta idea, una persona que está súper cerrada, ¿no? A esto, al contacto humano. Necesito ver números. Esto no me da números. ¿O sí te da números? por supuesto que te da números, porque mira, a través de las investigaciones, por ejemplo, de los eventos de proceso, los eventos de seguridad en general, se puede desprender el hecho, por ejemplo, dentro de las investigaciones, la falta de motivación, la falta de seguir procedimientos. Y eso no es más que involucramiento en el trabajo, Gus. Es preocupación por tu lugar de trabajo, es preocupación por lo que estás haciendo, es enfoque por lo que estás haciendo. Te Mm. lo dice alguien que ha tenido que estar en situaciones muy extremas de trabajo, en medio de la selva, en condiciones muy complejas, con situaciones en las cuales muchas veces duermes 2 horas, 3 horas. Si yo no hubiera tenido el involucramiento que se requiere para llevar adelante una operación tan millonaria como esa, donde la producción de un campo de petróleo y de un país de por medio está en juego, entonces no lo hubiera podido hacer, no hubiera cumplido el objetivo. Pero si esa motivación se mantiene al 1000%, y te digo, Gus, la motivación mía no solamente venía porque, bueno, me gusta hacer bien las cosas, sino porque tenía arriba un jefe que jamás fue mi jefe, siempre fue un amigo, fue un líder, Claro. una persona a la cual, o sea, yo lo que hacía lo hacía por mí y lo hacía porque estaba pensando en que la gestión de esta área de trabajo que la lidera esta persona tiene que ir para adelante. Entonces, cuando yo consigo esto en las personas, a través de la humanización del contacto humano, claro que se rentabiliza. Porque, mira, tú sabes que las teorías que maneja Toyota sobre el tema de los desperdicios de tiempo, sobre el tema de las mermas, pues en este caso trabaja sobre las mermas. Evitas que existan mermas, evitas que existan contratiempos, evitas que exista una falta de desinterés de parte del personal y que se enfoque en su trabajo, que le ponga ganas e incluso que si esta persona trabaja con otras personas, le inyecte una cuota de liderazgo y de ánimo a todo el equipo de trabajo y de que finalmente la tarea salga bien como se planificó. Dime si eso no es rentable. Tal Si cual. no lo ve un empresario, entonces no sé qué hace siendo empresario. Tal cual. Bueno, estoy de acuerdo con eso. Sin duda, hay, hay, hay mucho, o es mucho lo que cabe en esto como factor personal, ¿no? Hay un factor personal de cada uno que lo tenés o no lo tenés, o también se puede trabajar, ¿no? Pero sin duda, por lo que decís, eh, un líder positivo, ¿no? Pues podemos hablar, hay líderes negativos también, pero un líder positivo sabe unir al grupo y sabe acompañar, porque se trata de eso, ¿no? Se trata de preocuparse finalmente por la gente y acompañarlos y saber unirlo y mantener esa unión. Y, y a veces, Mira, sí, Gus, yo te quería decir algo, porque no hay nada mejor que las historias para calar y para, digamos, perpetuar ciertos conceptos. sí, Esto es algo que me ha pasado en la práctica y alguna vez cuando conversé con Charlie, cuando conversemos juntos, te contará la historia más a detalle. Charlie, cuando yo ingresé a trabajar con él, él me entregó un grupo de personas en la operación de hidrocarburos más importante del Perú. Me entregó un grupo de personas trabajando en el área de seguridad. Y lo que yo busqué convertir ese grupo fue en un equipo de trabajo. Y eso se logró. Es más, lo primero que me dijeron es, mira, tu primera meta es cohesionar al equipo, porque
la gente que venía liderándolos los hacía miércoles, los hacía, pues, los hacía pelear entre ellos incluso. Entonces yo digo, ¿qué clase de equipos está gestando aquí? Esa Para idea darte un de, ejemplo, esa idea de divide y reinarás, ¿no? Un poco también. exacto, mira, para decirte un ejemplo, imagínate que se manejaba un presupuesto, vamos a ponerlo, de $2 millones, ¿ok? Ujú, Ese presupuesto, cuando yo llegué, les dije, explíquenme el presupuesto. Ninguna persona del equipo me podía explicar el presupuesto, porque lo único que me decían es, el jefe antes lo manejaba. claro. Eso es una locura, les digo, es una locura, porque mi objetivo como líder de este equipo de trabajo no es de que ustedes no sepan nada y que yo sepa para que ninguno de ustedes me baje, sino mi objetivo es prepararlos a ustedes para que cualquiera de ustedes asuma mi posición en el momento que no esté y Claro. finalmente el equipo tenga continuidad. Me pasó más de 2 veces, 3 veces por lo menos con equipos de trabajo de la misma manera, que me entregan un grupo desunido y lo que hay que hacer es cohesionar. Pero de nuevo, si no lo involucras, si no lo haces parte, ahora tú te vas a encargar de un presupuesto de $50,000, tú de 80,000, tú de esto, y todos vamos a ser un equipo. Y mañana, si yo me enfermo o no estoy, tendrás la capacidad de exponer a la gerencia el presupuesto. Cuando esa persona se siente con la posibilidad, por lo menos funcional, de asumir una posición de cargo, de puesto, créeme que el compromiso se eleva al 1000%. A su Al vez, 1000%. a su vez, ese tipo de grupo, ese tipo de unión, genera una retroalimentación, ¿no? Porque justamente lo que para mí lo que lleva a todo esto que vos decís es eso, es retroalimentarse y también y crecer juntos y generar empatía en el equipo, generar esta unión de la que hablaba, y me parece que va por ahí. Y algunos todavía están, insisto, con esto de desunir, de dividir. Me pasa a mí, me pasó mucho de ver en empresas, sobre todo pymes, ¿sí? Empresas pequeñas que buscan desarrollarse, eh, en que hay una división clarísima entre sectores, como la administración y la parte operativa. Y pareciera que la administración tiene ciertos beneficios que los operativos nunca pueden llegar. Y te digo que, bueno, lo he visto en pymes, pero lo he visto en empresas bastante más grandes también. Em, ¿Y eso por qué crees que puede darse? ¿También es por la cultura que tenemos, por no sé, la zona geográfica? ¿Por qué se da en esas cosas? ¿Qué crees vos? Mira, por ejemplo, seguridad de procesos es un tema muy global, algo que se maneja a nivel mundial. Y justamente esos estudios develan de que se generan islas culturales dentro de una organización. Y créeme, no solamente pasa en una MIPE, pasa en las grandes empresas, donde las oficinas centrales que están ubicadas en una capital de un país se manejan de manera totalmente distinta a la unidad de negocio que está operando en el desierto, en la selva o en el mar. Y son microambientes, microculturas que Hmm. lamentablemente lo que hacen es no cohesionar, sino por el contrario, desunir. Y lo peor de todo es de que ese factor de desunión, ese factor de islas culturales, hace que la compañía, la organización, la empresa sea menos productiva. Claro. Porque imagínate lo que te va a costar liderar, gestionar a varias unidades de negocios, a varias zonas de trabajo, cuando realmente lo que deberíamos de tener es un solo concepto y una sola filosofía de trabajo. Ese concepto, Gus, se llama gobernanza. La gobernanza tiene que impactar de igual manera y buscar una homogeneidad en todas esas islas culturales para cohesionarlas. Lamentablemente, muchas personas se encargan de mantener ese status quo. Claro, porque yo soy el jefe, soy el gerente de esta unidad de negocio, de esta parte de la organización, y a mí me conviene que las cosas se manejen así porque la organización prácticamente me sirvo de ella y no sirvo a la organización. Entonces es muy importante que los líderes corporativos puedan ver eso y puedan trabajar en la gobernanza de la cultura de la organización para evitar ese tipo de problemas.
Yo creo que va por ahí. Me gusta lo que decís. Estamos hablando con Juan Manuel Fuertes, colega de Perú, especialista en seguridad en procesos de humanizar el contacto humano. De eso estamos charlando. Y, y para ir cerrando, Juan Manuel, ¿cómo definirías o qué consejo le darías a una empresa que todavía no tiene en su radar el humanizar el contacto humano? ¿Qué le dirías? ¿O cómo lo definirías? Pues lo que yo, básicamente el mensaje que puedo dejar en general es mirar a las cabezas, mirar a las posiciones más altas de la organización y preguntarse no solamente por aquellos indicadores productivos, sino por entender qué hace la gente. Te voy a contar lo que hizo un gerente que entró como country manager de una compañía muy grande energética. Sí. ¿Sabes lo que hizo Gus? Y eso lo podrías replicar en una MIPE con un dueño de empresa, etcétera. Gestaba los famosos desayunos o almuerzos sociales. Él abría un 360, ¿sí? Sí. Abría un 360 con toda la gente, seleccionaba gente de cualquier área de trabajo, de cualquier lugar, ya sea del campo, de la oficina, y les preguntaba, cuéntame, ¿cómo ves la organización? Porque a esta persona le pueden llegar estudios de cultura, le pueden llegar un montón de documentos que dicen qué es la organización. Pero recuerda que cuando hablamos de cultura, al margen de los logos, de los estamentos, de las frases y los lemas y las políticas, cultura no es más que nada que la percepción que tienen las personas de la organización. Como quien dice, te lo resumo, la cultura se resume en los chismes de pasillo de una organización. Excelente. Lo que la gente dice, piensa, eso es lo que es la cultura de la organización. Lo que te diga el papel, etcétera, eso es otra cosa. Entonces, los gerentes, los altos cargos, invitando a esas personas, van a poder darse cuenta realmente de la temperatura de la cultura de la organización. Y seguramente podrán contrastar y a través de eso medir a sus líderes de la organización para exigir mucho más contacto humano, para exigir mucha más empatía. Y una de las formas, Gus, que podemos verificar esto es cuánto como líder has recogido de la base de los trabajadores las respuestas o la solución a los problemas que hoy tenemos. Porque muchas veces, Gus, se buscan soluciones de consultoras, se buscan soluciones de escritorio para escritorio, y no se consulta el campo. Tal cual. Cuando consultando el campo vamos a encontrar la solución. Y cuando el alta gerencia evalúe a sus líderes de esa manera y comience a ver cuánto recogió del campo, se va a dar cuenta que ese líder está profundizando, está cohesionando, está empatizando y está comprometiendo a su gente de campo. Hacer partícipes a todos los colaboradores de las organizaciones, ¿no? Eso fortalece el liderazgo, fortalece la unión y sobre todo el contacto humano. Juan Manuel Fuertes, especialista en seguridad de proceso desde Perú. Muchas gracias, Juan Manuel, por el llamado. Venga, Gus, un abrazo. Un abrazo grande. Hasta acá la columna del día de hoy. Espero que te haya gustado. Recordá que podés unirte al club de la nueva generación en proyectohs.com. Con una colaboración mínima, menos que una pizza, menos que un atado de cigarrillos, podés colaborar con el proyecto y además sumándote sos partícipe de sorteos mensuales y beneficios como descuentos y muchas cosas más. Nos vemos en el siguiente episodio y no te olvides que lo nuestro siempre es la prevención.